Buenas noches. Buenas noches a todos. Hemos tenido algunas dificultades técnicas. Estamos muy agradecidos a las personas que se han conectado esta noche. Mi nombre es Blanca Quispe Villaverde y el día de hoy vamos a presentar el tema de la educación de los niños con necesidades especiales. Este tema, sin duda, es un tema de mucha importancia porque los niños actualmente eh, pueden tener diferentes necesidades y hay mucho criterio en la manera de que uno puede educarlos. Y antes de empezar la presentación a nuestra compañera, me gustaría hablar un poco de qué es lo que vamos a tratar de hablar y definir el contenido de un niño con necesidades especiales. Cuando hablamos de niños con necesidades especiales, básicamente nos vamos a referir en este día a cualquier niño que pueda necesitar ayuda adicional a un problema debido a un problema médico, una discapacidad física, emocional o de aprendizaje. Estos niños pueden necesitar medicina, pueden necesitar una terapia o cualquier ayuda adicional. Entonces, en este grupo de niños con necesidades especiales vamos a entender cualquier tipo de necesidad adicional a cualquier niño que normalmente no lo requeriría, ¿no? Poniendo esto como un marco, es importante considerar que en el Perú, por ejemplo, la educación de los niños con necesidades especiales está regulada en Perú, pero es muy similar la regulación de Perú con todos los países de Latinoamérica y aún de Estados Unidos. Básicamente lo que ha pasado con la regulación de los niños especiales es que el Estado ha tratado de incluirlos en lo que sería una educación básica regular y excepcionalmente para casos severos también se han creado centros especiales en los que se pueda ayudar con mayor grado de apoyo por diferentes profesionales debido a la severidad de la enfermedad o el problema en general que pueda presentar el niño. Ahora, en este día nosotros nos preguntamos, ¿no? Tenemos algo muy importante que es cómo nosotros enfrentamos como familia las necesidades que pueden tener nuestros niños con necesidades especiales. Y esta noche voy a presentarles a Monique. Monique es una madre educadora que tiene un hijo de 9 años que es autista, ha sido diagnosticado autista, y ella tiene 9 años investigando sobre la necesidad de seguir una filosofía educativa que le dé algún tipo de norte. Mónica además tiene pasatiempos como cualquier madre y ella se dedica mucho a apoyar a otras familias que van educando en el hogar. Además ella desarrolla un programa y hace los currículos ayudando a estas familias para que puedan educar. Ha creado una biblioteca de libros vivos y ella de manera gratuita les da acceso a las personas que viven en su comunidad. Actualmente ella vive en Pisco, está más de 15 años en el Perú, porque ella es de Estados Unidos, y vemos un noble corazón para poder no solamente pasar las dificultades que pueda pasar en su casa, sino abrir su corazón y abrir esa capacidad que puede haber adquirido en estos años y estar ayudando a otras familias. Con ustedes,
les presento y les dejo en compañía de Monique, la cual es una madre preciosa de nuestra comunidad en Perú. Bienvenida, Monique. Gracias, Blanca. Es un honor, un placer estar aquí contigo, con todos los que están conectados, viendo el video. Y espero que la información que les voy a compartir es algo que les animan en ese proceso de educación a sus hijos. Y quiero decirles que hay esperanza. La señora Mason nos ha dejado una filosofía, un método que realmente respeta a los niños como personas. Y eso fue su primer principio de su filosofía. Entonces, ahora voy a conversar sobre su filosofía. Voy a empezar con unas hojas. Ahora machuco aquí, ¿no? Para pasarnos allí, ahí está. Ok. ¿Se ve bien todo? Sí, se ve muy bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién fue Charlotte Mason? Ella nació en Inglaterra en 1842 y fue educada por sus padres hasta que sus padres murieron y ella quedó huérfana a los 16 años. Después estudió para ser profesora de niños y llegó a abrir un instituto para también enseñar o entrenar mujeres para enseñar niños como profesoras. Fundó como 200 colegios, tenía programas a distancia también para que los padres enseñaban a sus hijos y más de 40,000 alumnos beneficiaron. Escribió 6 volúmenes sobre su filosofía y método y otros libros también. Y también era cristiana. Ella vivía en los 1800 cuando no había una forma para alcanzar a esos niños de necesidad, ¿no? Y generalmente los niños discapacitados los encerraron, vivían así solos muchas veces. Y bueno, la sociedad no tenía ese corazón para enseñarlos, educarlos. Y bueno, 30 años después llegó María Montessori. Creo que muchos han escuchado de esa señora. Y muchos, bueno, algunos de su método también eran inspirados por la señora Mason. Me refiero a lo que los niños son personas, ¿no? Desde nacimiento. Vamos a avanzar. A ver. Ahora, ¿cómo avanzo? Aquí. En la flechita. Oh, ok. Aquí. Ajá. Muy bien. Vamos a leer cuáles eran sus metas, visión para la educación. Cuando ella había fallecido, había un libro que fue escrito que eran comentarios que sus amigos, sus colegas compartían en su servicio, en su funeral. Entonces ese es un libro que nos dejó entender cómo era como mujer, como persona, como profesora. Entonces vamos a leer un poquito. Dice, con su influencia mágica ha hecho que una gran parte de la sociedad pueda elegir el camino correcto en el importantísimo asunto de la educación, dirigido a la formación de carácter y la ampliación de la inteligencia como corresponde a quienes aspiran
a ser ciudadanos útiles y hombres y mujeres temerosos de Dios. También dijo, difundimos la educación no solo para los aptos, sino para todos. Todos participan, incluso el niño atrasado, y pretendemos enviar ciudadanos contentos, capaces de juzgar correctamente todas las cosas, religiosa, moral, social y físicamente, aptos para participar en un estado feliz y ordenado. Enviamos a eruditos que han aprendido y conocen y encuentran el conocimiento tan delicioso que se convierte en una búsqueda y fuente de felicidad para una vida. Entonces vemos, ¿no?, más o menos tres cosas, su visión para su educación, ¿no? Formación de carácter, la ampliación de la inteligencia y que el conocimiento sea una fuente de felicidad para la vida. Y sus principios en acción. Dice, el niño es una persona, sí, disculpa. Ya. El niño es una persona desde su nacimiento. El conocimiento nutre la mente. El niño está equipado con el deseo por el conocimiento, con habilidades mentales como imaginación, reflexión. Necesita que el conocimiento se le comunique de forma literaria, que le dé la oportunidad de reproducir tal conocimiento. Lo que ella utilizaba era narración, y es simplemente contar lo que el niño había escuchado en sus propias palabras. Y no, si no sea oral, lo puede escribir, también lo puede hacer un dibujo y explicar lo que había entendido. O hacer un sketch también. De repente, entre sus juguetes, puede comunicar lo que ha entendido. Ok, Blanca, ¿se me puedes ayudar? Claro. Niños especiales. Incentivos para aprender. El servicio que algunos de nosotros, los de la Unión de Educación Nacional de Padres, creemos haber hecho en la causa de la educación es descubrir que todos los niños, inclusive los niños atrasados, son conscientes de sus necesidades y ansiosos por la comida que requiere, que ninguna preparación es necesaria para que este tipo de dieta, que un vocabulario limitado, un entorno sórdido, la ausencia de un trasfondo literario para el pensamiento no son obstáculos, de hecho pueden resultar incentivos para aprender, así como cuanto más hambriento el niño, más preparado está para la cena. Esta declaración no es simplemente piadosa opinión, ha sido ampliamente probada en miles de casos. Un festín abundante y delicado. Revisión para padres. Aspectos médicos. Esos puntos eran como así requisitos para los colegios que recibían niños con necesidades especiales. Todas las lecciones deben tener lugar en una habitación bien ventilada o al aire libre. Todas las lecciones deben cesar antes de que aparezcan los síntomas del cansancio. Las lecciones deben organizarse de manera que no sean una carga, sino que despierten el interés del niño. Debe haber un breve descanso entre cada lección, aunque unos cuantos minutos.
Debe haber mucha variedad en las lecciones y ninguna debe continuar mientras se vuelva monótona. El trabajo escolar regular debe comenzar a las 10, aunque el trabajo irregular debe comenzar antes. El niño debe estar certificado médicamente como apto y se debe anotar cualquier peculiaridad Peculiaridad. mental especial. Entonces vemos que ellos tomaban en cuenta todo aspecto del niño, o sea, respecto a sus necesidades médicas, su cansancio, o sea, su capacidad para trabajar, ¿no? Mentalmente, el tiempo, el local, o sea, que sea en un buen ambiente para prestar atención, ¿no? Concentrar. Entonces tomaban todo eso en cuenta. Ahora, Blanca, si me puedes leer. Cisnes disfrazados. Revisión para padres, niños nerviosos. Estos niños pasan por ser torpes y en muchos casos se los considera el patito feo. Aunque también puede ser cisnes disfrazados, algunos de estos niños aburridos solo se desarrollan tarde, requieren la máxima delicadeza en el manejo y es solo mediante la educación especial para empezar que tendrán una oportunidad justa. Como regla general, necesitan desarrollo físico antes de que sus mentes sean entrenadas. La libertad de vida y de miembros es la regla para ellos. Okay. Material apropiado. Historias sencillas, poesía fácil, hechos e ideas a su alcance. Tal debe ser el tema que se les dé a los niños. No se trata de enseñarles a bailar. Deben aprender a caminar. No deben leer más lo que pueden sentir y comprender perfectamente. Ahora creo, Blanca, ¿se me puede leer en el libro de Mente a Mente? ¿Se lo tiene disponible? Los niños de gran capacidad e interés toman mucho más que sus compañeros menos brillantes, pero todos se sientan a la mesa del mismo banquete y cada uno se sirve la cantidad acorde a sus necesidades y capacidades. La sorpresa es que incluso los niños menos vivos, los más lentos, muestran motivación y talento. Creemos que todo ser humano puede aprender, pero solo cuando proporcionamos a los niños aquello que verdaderamente necesitan para aprender, nos damos cuenta de que limitadas eran nuestras opiniones iniciales y cuán pobre y estrecha era la educación que les estábamos ofreciendo anteriormente. Incluso en los niños etiquetados con discapacidades observamos qué obra admirable es el ser humano en su comprensión, cuán semejante es a Dios, a un Dios. Gracias. Es algo lindo, hermoso, que hay una forma que los niños pueden participar en una educación así, ¿no? No son dejados afuera, ¿no? O sea, cada uno asimila lo que puedan y pueden avanzar. Cada uno está en su propio camino, ¿no? Es como un concurso, uno está subiendo una montaña, ¿no? Cada uno está tomando un paso más para llegar así arriba, ¿no? Entonces, ese tipo de enseñanza adapta a las necesidades de cada niño, ¿no? Incluyendo los niños que tienen dificultades.
Y también, ¿no? Esa frase que también me encanta, ¿no? Está en su segundo volumen entre sus 6 volúmenes. Dios, el Espíritu Santo, es el mismo personalmente, el impartidor de conocimiento, el instructor de la juventud y el inspirador del genio. Entendiendo que Dios nos ha enviado a esos niños. No fue por casualidad, dentro de su soberanía. Sí, Él es soberanía. soberano. y él sabe el camino que ellos tienen en sus vidas. Y he escuchado varios testimonios, ¿no? O sea, bueno, en el caso de mi hijo que tiene autismo, ¿no? He escuchado de otros niños que tienen un don, un talento que es de otro mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que cantan de una manera que es imposible, ¿no? No fueron entrenados, pero cantan de una manera bellísima, ¿no? Entonces, vamos a ver la gloria del Señor en nuestros hijos. A pesar que tengan dificultades, el Señor va a ser glorificado a través de sus vidas, ¿no? Y eso es la esperanza que yo tengo y doy gracias a la señora Mason, siendo cristiana, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y toma mucha sabiduría, pero también es un mensaje lleno de esperanza también. No sé si tienes algunas preguntas. Sí, bueno, cuando, cuando tu hijo fue diagnosticado como autista, que fue más o menos a qué edad, y cómo fue, porque tú ya empezabas a leer sobre la filosofía hace 9 años, entonces, Sí. más o menos desde que tu hijo nació, tú ya estabas leyendo sobre esta filosofía y cómo poder ayudarlo, ¿no? ¿Nos puedes Bueno, comentar sí, un poco sin de eso? saber. En ese tiempo, cuando empezaba a leer los volúmenes de Sir Charlotte Mason, no sabía que iba a tener un niño con autismo, ¿no? Entonces, eh, mm, bueno, como cualquier padre, ¿no? Estaba como sorprendida, ¿no? Y bueno, no sé si fue por, ¿cómo puedo decir? Cuando eso fue, cuando yo le llevé a una terapista para hacer un chequeo por su desarrollo y todo eso, fue la primera vez que he escuchado esa palabra autismo. Entonces, yo no tenía ninguna idea lo que era. Yo pensaba que era, pues, no sé, un retraso, ¿no? O sea, que era algo tratable, Ujú. que quizás con unos medicamentos, o sea, yo no entendía realmente lo que era, ¿no? Ahora entiendo, ¿no? Que hay diferentes casos, o sea, más severos que otros, ¿no? Otros casos más leves. Entonces yo no, para mí no fue algo para desanimarme. Simplemente dije, ok, tiene ese cosa, esa cosita, ¿no? Porque todavía era muy bebé, entonces pensaba que mucho era, su comportamiento era porque era bebé todavía. Entonces, y nunca, o sea, no he tenido otros niños para comparar o otros niños pequeños alrededor para comparar su desarrollo, ¿no? Entonces fue un proceso, bueno, todavía es un proceso, Sí. y, y, pero yo seguía, yo convencida que se fuera por un niño así normal o un niño que tiene dificultades, que ese método realmente era apropiado porque también toma en cuenta lo que como neurociencia creo que se llama, cómo Sí. trabaja el cerebro, ¿no? Entonces, ella era muy así avanzada en su filosofía en esa época. Y bueno, a través de los años también
siendo parte de un foro de otras madres que enseñaban a sus hijos y un foro para padres que tienen niños especiales también. He aprendido mucho. Por ejemplo, hay una señora, ella tiene una empresa, Simply Charlotte Mason, y su hija, tiene 2 hijas, y una de ellas la enseña y tiene un caso severo, o sea, poco lenguaje, ¿no? Tiene dificultad de escribir y he escuchado una entrevista hace poco y ella dijo, mi hija tiene autismo y ahora está leyendo como uno de segundo grado. Y dije, ay, qué bueno, ¿no? Como, ay, qué esperanza. Y ella hablaba de que como ella está creciendo, o sea, cómo disfruta lo que es conocimiento, ¿no? Cómo le pide sus estudios. Ahora ella tiene 17 años. O sea, uno piensa, wow, qué dedicación, ¿no? La mamá vea que para su hija, si ella desea avanzar en sus estudios, su aprendizaje, ella ahí está enseñándola, a pesar que ella lea al grado, ¿no? De segundo grado, ¿no? Pero es una victoria para ella, porque ella nunca pensaba que iba a llegar a leer nunca. Sí. Ujú. Dentro de los principios que desarrollaste o que le dices lectura, hablaste del primer principio de Charles Mason y probablemente las personas escuchen que un niño es persona y les parezca algo muy aceptable, ¿no? Sí. Pero aún dentro del contexto educativo de cualquier niño, ese principio es muy importante. Y como lo mencionabas, para el caso de la educación de los niños especiales, ¿cómo ha significado entender ese principio en tu vida y ver a tu hijo realmente y aplicar ese principio? Bueno, es algo un alivio, ¿no? Porque es entender que cada niño tiene su capacidad. Entonces, no es que a la fuerza le voy a presionar, a cargarle con mucha tarea para que aprenda. O sea, no depende de mí a depositar todos los conocimientos dentro de él, ¿no? Es como, bueno, como la señora Mesa habla de las ideas, son como alimento para la mente. Entonces, eh, yo no le voy a pedir a mi hijo que se sienta y que come un pavo, ¿no? O sea, se va a comer un pavo, bueno, va a ser poco a poco, poco a poco, ¿no? Sería cruel que le pido algo que no puede ser, o es más allá lo que puede hacer, ¿no? Entonces, fue un alivio entender que mi hijo es una persona y tengo que respetarlo, tengo que ayudarlo a llegar al conocimiento, apoyarlo, o sea, como un soporte, un soporte, como una guía, ¿no? Vamos a subir el Everest, ¿no? Entonces él me va a animar, me va a decir, sí, yo sé el camino, sí, es trabajoso, pero vale la pena. Tú puedes, ya un poquito más, ¿no? Ok, vamos a descansar, ¿no? Y yo como madre, el Señor nos da esa sabiduría, ¿no? Y me dio un alivio que tengo que ver a mi hijo no como un alumno, solamente una persona en la cual tengo que pasarle por un sistema educativa para que tenga un certificado y tiene que recuperar y rápido, rápido, ¿no? No, lo que yo quiero hacer es alimentarlo
con conocimiento. Nutrir su mente, ¿no? Como la señora Mason dice, y todo eso ya sigue, ¿no? Su crecimiento va a seguir. Ok. Voy a preguntarte por el otro principio que nos compartías, y era el 13, ¿no? 13. Le voy a dar lectura. Ok. Dice, al diseñar un programa de estudios para un niño normal de cualquier clase social, se debe considerar 3 aspectos. El niño requiere mucho conocimiento, ya que la mente necesita suficiente comida igual que el cuerpo. El conocimiento debe ser variado porque la uniformidad en la dieta mental no crea apetito, es decir, curiosidad. El conocimiento debe comunicarse con un lenguaje bien escogido, porque la atención del niño responde naturalmente a lo que se comunica en forma literaria. Entonces, en los comentarios que hace Amblish Online, Ajá, sí. voy a leer también eso, dice, al diseñar un plan de estudios proporcionamos una gran cantidad de ideas para garantizar que la mente tenga suficiente alimento mental, acceda a conocimientos sobre una variedad de cosas y así prevenir el aburrimiento, mientras que la asignatura se enseña con un lenguaje literario de alta calidad, ya que eso es lo que atrae más la atención del niño. Entonces, dentro de los principios que desarrollabas, que son aplicables, ¿no? Porque en general todos los principios, los 20 principios de Charles Mason, que son los que rigen la filosofía, eh, son aplicables también, pero mencionabas esto. Específicamente nos puedes compartir cómo es que el uso del lenguaje literario a tu hijo, cómo mezclar esa dieta que le das de variedad de algunas lecturas que le puedas dar a tu hijo. ¿Has visto alguna cosa peculiar? Algo que tú has dicho, esto sí funciona, realmente es muy bueno. Estoy viendo alguna respuesta. Quizás eso nos podrías compartir. Sí, bueno, lo comparo a cómo levantar peso en el gimnasio, ¿no? Una vez que uno empieza a ejercitar sus músculos, uno se pone más fuerte cada vez más, ¿no? Entonces, creo que justo este año realmente he visto un gran cambio. Quizás porque está creciendo, ¿no? Bueno, fue revisado por una señora también autista que ayuda a niños especiales. También enseña a sus 2 hijas autistas también con la filosofía y método de Charlotte Mason. Y en esa evaluación, o sea, ella dice, a pesar que mi hijo tiene 9 años, su madurez, el nivel de lenguaje, ¿no? Es como de un niño de 5 o 6 años. Entonces, necesitan tiempo para desarrollar, ¿no? Entonces, si yo tapo mis ojos y yo pienso, ¿cuántos años tiene mi hijo, no? O sea, tiene esa edad, o sea, emocionalmente, ¿no? En lo intelectual también. Entonces, una de las cosas que tiene también es un retraso, no me acuerdo cómo se llama, cuando él escucha conversaciones, de repente capta cada 3 palabras, ¿no? Capta uno. Así, es un retraso en su entendimiento. No es problema de oído, es problema de como conexiones y afecta su comprensión, ¿no? Entonces, intentar a leerles libros, ¿no? Digamos, el primer grado de Charlotte Mason, ¿no? Eran así difíciles, estaba perdido, ¿no? No podía seguir la narrativa muy bien.
Entonces, esa señora me dijo, hay que ponerle en el nivel que corresponde a sus habilidades, porque el punto es que avance, aunque sea lento, pero que avance conforme a su capacidad. Entonces, está en ese nivel, ese tipo de libro, pero sí hay libros vivos para esa edad también. Y incluso cuando yo empezaba a utilizar textos, o sea, libros vivos, por esa edad, sus narraciones mejoraron, pero bastante, bastante. Hasta que utilice el mismo vocabulario y los detalles. O sea, realmente hay una diferencia entre un libro que es simplemente para niños y un libro vivo, específicamente escrito para niños, para esta edad. Es muy diferente. Incluso algunos de sus libros que tienen dibujos, ¿no? Poco texto, no podían narrar por esos libros, porque la forma que fueran escritos, a pesar que eran bonitos y todo, que les gustan las imágenes, no les daban así ese narrativo para que él narre. Así es. Esa es la belleza del libro vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a las personas que quizás están escuchando acerca de los libros vivos, nosotros tuvimos una presentación en el mes de diciembre. Vamos a dejar el link también en los comentarios, en detalle del video, para que ustedes vean cómo es un libro vivo, las características de un libro vivo, y nosotros hicimos un taller también, y, y también tenemos ejemplos de libros vivos, pero es muy importante lo que dice Monique, porque en general no es lo mismo que tengamos un libro vivo para niños, ¿verdad? Y un libro que se escribió para niños en general, ¿no? Sin tener esa adecuación, la belleza de un libro vivo. Entonces, si tú me decías que ahora tu hijo conecta mucho más usando ese libro Sí. vivo que es para niños y te puede dar mayor narrativa, y es básicamente una de las cosas que leíamos, ¿no? En los principios, es que para que el niño pueda aprender, pueda el niño reproducir, o sea, la mejor manera de corroborar qué es lo que está aprendiendo, si, qué es lo que está asimilando, decía, ¿no? Es que lo Sí. reproduzca a través de la narrativa. Y entonces, si tu hijo lo está diciendo, estamos corroborando ahí que realmente está, no solamente está escuchando, sino que él está entendiéndolo y lo está Sí, diciendo con sus palabras. sí, 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 exactamente. Un ejemplo, ¿no? Yo pensaba, bueno, vamos a leer de una Biblia para niños. Tienes los dibujos y unos 2 o 3 frases, ¿no? Son para niños. Y intentaba, yo pensaba por lo mismo que era corto, que de repente puede empezar con ese Biblia para niños. Y un día dije, le voy a probar con la Biblia normal. Y bueno, yo he leído un episodio, me dijo, yo entiendo mejor con esa Biblia que el otro. Que la otra. Y digo, ok, ese es un libro vivo, la Biblia. y Entonces ya quiero decir, más de 1 año, 2 años más o menos, nada con la Biblia. qué bueno. Y bueno, los que nos están escuchando, la Biblia es el libro vivo por excelencia, ¿no? Sí, Tiene sí, mucha sabiduría en la manera en la que la escribieron. O sea, sí, es la palabra de Dios. sí, sí. Y es increíble como la señora Mason dice, las mentes de los niños, a pesar que quizás mi hijo tiene dificultad de pronunciar las palabras, pero él sí hace conexiones. Él entiende el modelaje de los episodios. Él ve lo bueno, lo malo, por qué decidió esto, las consecuencias. Realmente absorba
¿no? Ese conocimiento. También hace 2 semanas hemos empezado a leer un libro sobre los héroes de la historia de los Estados Unidos. Uno de los presidentes, ¿no? Abraham, unos generales, y él se fascina. Nada, los textos, se emociona, ¿no? O sea, son héroes para él como Spider-Man. Y ahora es presidente de la época de 1800. Porque vea el coraje, vea un hombre de valores, algo para admirar en ellos, ¿no? Entonces, sí, es un placer verlo crecer en esa manera. ¿Y ha habido en algún momento, en el momento que has estado tú tratando con tu hijo, supongo que también muchas personas pueden pensar que hay una fórmula mágica? ¿Tú dirías que hay una fórmula mágica o tú No. lo atribuyes completamente a la ayuda de Dios? Bueno, fue, yo creo, más difícil para mí que, digamos, ¿cómo puedo explicar? Por ejemplo, hay como 3 grupos o 3 áreas, o sea, 3, ¿cómo puedo decir? Categorías de autismo, y no es reconocido mucho por otros países, pero había una doctora en Inglaterra en los 1980, y ella empezaba a estudiar unos ciertas autistas que tenían ciertas características en comunes, ¿no? Y bueno, esos tipos, en el caso de mi hijo, ¿no? Son bien carismáticas, les gustan conversar, pero tienen ¿cómo puedo decir? Un tipo de ansiedad. Y esa ansiedad les provocan a controlar su rutina, conversaciones, tiene dificultad de cambiar, o sea, transiciones, ¿no? Cambiar, alistarse para salir o ir a tal sitio, tiene que saber lo que sigue. Ok, después de esto, ¿qué va a pasar? O sea, tiene que detallar mucho con él, porque él tiene ese ansiedad, quiere saber, quiere ese seguridad lo que va a pasar. Entonces, también afecta en sus estudios porque no quiere equivocar, no quiere que falla nada. Entonces, se frustra rápidamente, ¿no? Si algo no le sale bien, se tira la toalla, no quiere. Entonces, yo tenía que trabajar mucho en eso, entonces, pero el método de Shirley Mason fue excelente, porque cuando yo empezaba a leer con él, ¿no? O sea, esa ansiedad se le venía. Ok, vamos a empezar los estudios. No, no quiero, no quiero. O sea, sus defensas, ¿no? Entonces, no, pero vamos a leer con calma, ¿no? Siempre con palabras así suaves. No, no va a pasar nada. Ok, yo lo voy a leer y tú me ayudes a narrar. Está bien, me ayudes, porque a veces no recuerdo cosas, ¿no? Y él le decía, entonces poco a poco y siempre cuando yo veía frustración, cambiaba el curso para otro tema. Ya vamos a ver esa pintura, ¿no? O vamos a salir a pasear en el parque, cambiar para que no le queda que era una experiencia negativa, ¿no? A estudiar. Entonces, poco a poco, ahora, bueno, demora un poco para empezar, pero le gusta. Una vez que entra su tiempo de estudios,
le gusta mucho y se siente el éxito, ¿no? Ese es tema de perseverar, ¿no? Ser diligente, entonces toma tiempo, pero por allí va. No es algo mágico, mágico, ¿no? Toma bastante tiempo. Ay, no sé. Creo la Blanca ha salido del video. Bueno, se puede compartir, ¿no? Con aquellos que están escuchando. Em, Hay una señora, Tammy Glasser, y esa señora tiene su hija también autista con un caso severo. Y aplicando, ¿no?, la filosofía, el método Charlotte Mason con su hija en la casa. Creo que no sé si tiene otro hijo, pero bueno, ha llegado a abrir un colegio desde primer grado hasta secundaria para niños discapacitados con la filosofía del método Charlotte Mason. Y es algo bello que veo, a veces yo veo su página web, los testimonios que veo ahí, que edifica, ¿no? Aprecia a sus alumnos como personas y tienen la oportunidad de avanzar en sus estudios. También hay otro libro que habla sobre la narración, ¿no? Que eso es una manera que los niños pueden dar una narración original, ¿no? Porque viene de ellos, de sus propias imaginaciones, ¿no? Y también les dan confianza que lo pueden hacer, que pueden lograr, ¿no? También superar quizás sus temores, ¿no? Porque creo que muchos tienen miedo a hablar delante de otros, ¿no? Pero desde pequeño lo están haciendo y eso les van a servir en la vida. He escuchado también testimonios, ¿no? De ese colegio, que niños que han llegado ahí pensando que no eran así inteligentes, ¿no? Y empezaban poco a poco y con el éxito en participar en sus estudios, su aprendizaje. Llegaron en fin, a aprender a leer, a pesar que al principio por sus dificultades pensando que nunca van a poder leer. Y les dieron así ánimo para seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que yo aprecio de esa filosofía, porque da lugar al niño para crecer, para ser transformado, ¿no? Recibir una formación de carácter, ¿no? Buenos hábitos, lo que habla el señor Mason. Y esas cosas les van a servir para sus vidas. Y bueno, eso fue mi experiencia. Otros testimonios que he escuchado, bueno, estoy parte también de un grupo en Facebook también para familias con niños especiales y estoy aprendiendo mucho, ¿no? También en lo que se preocupan, ¿no?, los padres, ¿no? Un currículo para que aprendan a leer o en la área de matemática, ¿no? Pero la señora Mesa, muy sabia, o sea, en su primer volumen habla de cómo se enseña a leer, cómo se enseña matemática, ¿no? Bueno, los primeros años principalmente eh, eh, son, sencillos, ¿no? Se utilizan cosas concretas, ¿no? No me acuerdo, esos tipos de bloquetas son maderas de diferentes colores, no me acuerdo cómo se llama. Y con esas cosas que pueden tocar, ¿no? Porque para niños especiales, cosas abstractos son difíciles para entender. Entonces,
siempre en cosas concretas, ¿no? Que pueden manipular con sus manos, ¿no? Y lo que veo, lo que señora Mason hizo era una educación conforme al desarrollo de los niños, ¿no? Que por partes, es un progreso, ¿no? Y o sea, por ejemplo, en forma 1, los niños están ahí como 3 años para realmente dominar diferentes temas. Entonces, y el cambio no es tan grande entre primer grado, entre segundo grado, o sea, los niveles de los libros son más o menos un nivel balanceado, ¿no? Entonces, esa sabiduría que ella tenía eh, es excelente, es excelente. Oh, creo que, no sé si hay unos preguntas. Buenas noches. Tengo entendido que esta metodología se inicia en la educación primaria. ¿Hay alguna guía o que recomienda para poder elaborar un programa en la etapa preescolar? Bueno, hay una página web que se llama Charlotte Mason Help, Charlotte Mason Help, HELP.com, y tiene tiene también en español muchos artículos y también currículo para que se puede tener una idea cómo diseñar un currículo. Y tiene ideas también para preescolar. En realidad, antes de los 6 años, no tenían así unas enseñanzas académicos en los niños antes de los 6 años. Acuerdo de su desarrollo, ¿no? Físicamente de los niños, ellos no involucraba a los niños antes de los 6 años en lo que son estudios académicos. Pasaba mucho tiempo en el aire libre, estudio de naturaleza, canto, dibujando, también libros, o sea, cuentos, y también, o sea, de repente dar a los niños cuentos así oral, o libros con dibujos, libros cortos, bien escritos. Mayormente era, y se tenía el interés, ¿no? Aprender el abecedario, ¿no? Pero todo a través de juego, a través de juego. Hay otro libro que también se llama Charlotte Mason de manera fácil. También es una guía para aplicar ese método. Ahí está Blanca. Entonces, quizás algunas madres quieran hacerte alguna pregunta en el desarrollo de sus hijos y justo la pregunta que te hacía Vanessa sobre qué son las actividades anteriores, ¿no? Sí. Yo entiendo que te las está haciendo en el marco de que sean niños con capacidades especiales, ¿no? Y en ese sentido tú le has respondido, pero tienen que tener presente que en general sean niños con o sin necesidades especiales. En la filosofía de Charles Mason no se hace educación formal con los niños antes de los 6 años.
¿no? Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque los niños tienen un nivel de desarrollo intelectual y cuando los niños están listos, ellos van a avanzar, ¿no? Sí, Y así es. probablemente muchas personas piensan que si no empiezan a los 3 años o los 4 años con algo formal y sentarlos, su hijo no va a poder adquirir la destreza necesaria, ¿no? No, no es Es así. Sí, no es así. Este, más bien, puede causar más problemas más adelante. Por ejemplo, muchos niños que aprenden a leer muy temprana de edad, muchos van a necesitar lentes después porque el parte del ojo es la última parte del cuerpo que se desarrolla. Entonces, enforzar los ojos tan temprano no es bueno. Ajá. También habían otros estudios que ponían radiografías de un niño pequeño y otro de 7 años y se veía pues cómo era la diferencia de físicamente cómo era la mano y se ve pues que actualmente los niños pequeños, 3 4 años, de repente ya están escribiendo planas y están escribiendo planas y, Ajá. y una de las cosas que cuando nosotros decimos educación formal es básicamente cuando ya se sientan y hacen clases formales, porque antes de los 6 años en la filosofía de Charles Mason sí se puede enseñar porque precisamente la educación es vista como una atmósfera, ¿verdad? O sea, en todo momento. Y Sí, claro. O entonces sea, me refiero. Ajá. no sé si eso les podrías tú hablar, porque para que entiendan y no piensen de que porque en esta filosofía antes de los 6 está prohibido enseñar en casa, ¿no? O sea, no es ese el tema. No, lo que ella veía importante en esa etapa preescolar era enseñanza de buenos hábitos, ¿no? Em, ayudar en la casa, em, los quehaceres, conversaciones, pasar tiempo en el aire libre, porque una de las cosas creo que estamos fallando como esa sociedad moderna, ¿no? Es estar mucho tiempo dentro de la casa, mucho tiempo en la televisión, en esos, hay tablets, ¿no? Y todo. Y los niños no pasan mucho tiempo en la naturaleza. Entonces, hay conceptos, por ejemplo, si yo le leo un libro y en el cuento habla de unos insectos que nunca le había visto, no va a entender ese libro. O sea, ella preferiría que los niños pasaban tiempo, que tenían ese conocimiento para que cuando empiezan sus estudios, tienen un concepto de la creación, del viento, del agua, del mar, de las olas, de las piedras, de las plantas. O sea, que tenían una experiencia ahí para entender cuando lo leen la información, pueden relacionarse con esa información. Pero sin nada es como difícil, es difícil que ellos entiendan. Y no les llaman la atención porque no saben. ¿Qué se refiere? ¿Qué tipo de pájaro es eso, no? O sea, ¿qué es pelícano? No, nunca vi. O sea, no les van a... Pero si han visto varias películas, la han estudiado, cómo viven, cómo comen, cómo... Entonces, cuando leen un libro, ya tienen ese conocimiento desde antes, pasando tiempo en la naturaleza. No sé si he explicado bien, Sí, yo pero creo que eso fue su prioridad, la señora Mason, es tener ese conocimiento en la vida real, con cosas, con personas y en la naturaleza.
más que los libros, porque los libros ya después siguen los libros, ¿no? Pero eso fue su proceso de prepararlos por los estudios académicos. Todo lo que es preescolar es prestar atención a tener un diario de naturaleza, ¿no? Y todo ese tiempo observando, porque toma observación, atención para aprender a leer, Así ¿no es es. cierto? Entonces, eso fue su prioridad, es prepararlos a través de pasando mucho tiempo en el aire libre. Sí, entonces, en verdad yo estoy leyendo más acerca de la filosofía. Este año estamos empezando los años académicos formales, o sea, el año pasado yo no lo he hecho al 100%, ahora yo estoy tratando de implementar mucho más y yo realmente puedo ver la belleza de lo que implica que, que los niños no menores de 6 años no necesitan una educación formal, que los niños aprenden en el mismo ambiente en el que están. Y como tú decías, por ejemplo, una de mis hijas ama los insectos. Entonces, a raíz de lo que ella le gustan los insectos, lo que ha pasado es que los ha mirado, ha estado mirando en el parque y, y finalmente lo que yo veo es que ella está tan interesada observando los detalles más interesantes que ella le puede cautivar. Y a raíz de ese interés, luego me ha pedido hacer un insectario y cuando ha sido su cumpleaños ella ha pedido un libro de insectos. Entonces pasa rato, ella tiene 6 años cumplidos, pasa mucho tiempo revisando su libro y Wow. revisando los objetos y la belleza. Me dice, mamá, esos insectos existen porque hay un insecto que parece arcoíris, hay una mariposa que parece arcoíris, y me dice, qué belleza lo que Dios ha hecho. Y Ujú, no sí. imaginamos lo importante que tú decías, y me gustaría que lo comentes un poco más sobre qué es lo que se hace o lo que se incide más antes de los 6 años, que es la educación formal, y es lo que básicamente Charlotte Mason desarrolla y dice que es tan importante como los hábitos. Y cuán mayor importante son el desarrollo de los hábitos en general, pero especialmente para ayudar al conocimiento de los niños con necesidades especiales. A respecto a los hábitos, Así es. sí. Este, bueno, los hábitos ayuda bastante a mi hijo porque por lo mismo que tiene esa necesidad saber qué vamos a hacer, de ahí qué sigue, mañana qué vamos a hacer, después esto. Entonces, la rutina le trae seguridad, tranquilidad, porque sabe lo que va a pasar, ¿no? A transcurso del día. Y entonces no está constantemente eh, pensando, o sea, si no hay un horario, eso le trae ansiedad, le trae estrés. Entonces, a tener el hábito, vamos a tener una rutina, ¿no? Tener una rutina y también es importantísimo sus hábitos porque, por ejemplo, cuando era pequeño, ¿no? Yo le enseñaba a lavar sus dientes antes de dormir porque como le dije que cualquier cambio, cualquier demanda que él percibe que es una demanda, lo rechace. Él se siente como controlado, ¿no? Entonces, él busca libertad. Entonces, aunque sea, es tan significado, ¿no? Lavar los dientes, pero por una otra razón no quiere o está involucrado en otras cosas, no quiere dejar esa cosa para lavar los dientes, ¿no? Entonces, ahora ni piensa porque se formó un hábito.
O sea, y dice que toma como 30 días que un hábito sea hecho, ¿no? Entonces, los hábitos son esenciales, esenciales. Y ni lo piensa, es como una rutina, ni lo piensa. No me dice nada. Ok, Ren, es tiempo para lavar los dientes. No pasa en su mente para no rechazarlo, porque ya está hecho como hábito. Ok, probablemente muchas personas piensen que los hábitos a los cuales estamos refiriéndonos están básicamente ligados o limitados a los hábitos de higiene, pero una de las cosas preciosas es que precisamente no solamente se refieren a los hábitos. ¿Nos podrías compartir a qué hábitos en general se refiere la filosofía? Ok, por ejemplo, el hábito de prestar atención, ¿no? A través de esa educación, ¿cómo puedo decir? Se inculca, ciertos hábitos. Por ejemplo, prestar atención, o sea, por decir, ella dice, señora Mason dice, si el niño está en su lección y no está prestando atención o no puede narrar después uno se lee el texto una sola vez, porque eso entrena al niño que presta atención, que no va a haber otra oportunidad, que todo tiene su momento. Entonces, ahora es tiempo para prestar atención, aunque sea 5 minutos, 10 minutos. Si no presta atención y no tiene para narrar, tú lo miras y tú le dices, lo siento, qué pena que has perdido la oportunidad de narrar, quizás mañana, ¿no? Y él ahí, no, pero por favor, una vez, léamelo otra vez. Lo siento, Israel. Tú has tenido tu oportunidad y es todo, ¿no? Hemos terminado. Para que él entienda y aprenda que ahora es tiempo para prestar atención. Y si el niño no está dispuesto a, terminar su lección, digamos, lo dejó la hoja, o sea, terminó solamente un porción, ¿no? De sus sumas. Lo deja así, incompleto. Y que el día siguiente, no estás ahí como presionándole. Tiene que entender, todo tiene su tiempo. Y si él ha decidido a no terminar, él tiene que vivir, tiene que aceptar su decisión, ¿no? Entonces yo termino. Yo dedico mi tiempo, ok, es tiempo para los estudios. Si lo terminas, lo terminas. Si no, no hay otro momento. Lo siento. Y dice con ese tipo de una consecuencia natural, ¿no? O sea, es como estimula su conciencia a hacer lo correcto, porque tiene una conciencia, ¿no? Leo la pregunta. Okay. Dice, disculpen, tengo otra duda. ¿Qué opinas de poder incluir el método en combinación con otros métodos terapéuticos para niños con TEA? Gracias. Métodos terapéuticos, o sea, más como físico, así, terapias físicas. ¿Eso es lo que refiere ella? Terapéuticos, sí, he visto que hacen como terapias relacionadas también a la concentración para niños especiales, o quizás es posible que se refiera a cosas médicas. Terapias de lenguaje, específicamente son terapias de lenguaje. Ya, yo creo que sí, yo creo que si tiene éxito, que vea, que los padres vean que le está ayudando, claro, sí. Incluso porque no toma mucho tiempo los estudios. O sea, por ejemplo, en el primer grado, ¿no? Creo que en Forma 1
toma 2 horas y media cada día. Y no quiere decir que un solo sesión, ¿no? Puede dividir un poquito en la mañana, un poquito en la tarde, un poquito en la noche, pero en total por el día no pasando 2 horas y media, pero para mi hijo es la mitad de ese tiempo. Entonces da más tiempo en la tarde para hacer terapias, para todo eso, ¿no? Sí, una de las cosas, no solamente lo que dice Monique es muy cierto, que los tiempos de estudio, según el desarrollo que hacemos nosotras, usando la filosofía de Charles Mason, no es mucho tiempo. O sea, son 10, 15 minutos, dependiendo de la materia, y, y eventualmente pues puede complementar con algunas terapias que pueda llevar el niño sin problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gustaría volver al tema del carácter, porque en el caso de Charles Mason desarrolla varios hábitos, ¿no? Que están relacionados algunos al carácter, a la decencia, los mentales y los físicos. No solamente son los físicos de higiene, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba Monique hace un momento es que si mi hijo tiene esa concentración, la atención, él va a poder hacer mucho más al momento que empiece con sus años formales y empiece a estudiar, porque probablemente quienes nos estén escuchando tengan hijos que no tienen necesidades especiales y tienen el problema del primer año, segundo año de primaria y no tienen esa concentración. Y es que la filosofía de Charles Mason ha sido probada, tiene desarrollada décadas por ella y por eso se considera tanto el tiempo con el que estás enseñando al niño como, como la forma en la que se le enseña, ¿no? O sea, es una lectura, es la narración y eso elimina mucho el hacer las clases de que necesiten siempre de tener presente a la madre, ¿no? Los primeros años probablemente vamos a tener que leer, de hecho yo leo a mis hijas ahora, pero una de las cosas importantes es que precisamente esos hábitos que se desarrollan y desarrollan para formación del carácter, eh, hábitos mentales y los físicos, precisamente esos hábitos son tan importantes para luego los años normales y también para el desarrollo de su grado de adquisición de conocimientos, ¿no? Y que pueda él entender y enlazar después. Sí, exactamente. Me hace pensar en, no, por ejemplo, ella también hacía un tipo de, no terapias, eran física, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Hacía ejercicios como coordinación, así, marchas, así, algo parecido. Entonces, ese también es una disciplina, ¿no? Disciplinar su cuerpo, ¿no? Controlar sus impulsos, ¿no? A través de disciplinar su mente, su cuerpo, ¿no? Sus actitudes, ¿no? Y también también lo que yo veo, por ejemplo, como no te dije que de mi hijo no recibía así correcciones, se había equivocado, o sea, se equivocó equivoca en algo, no quiere un comentario de corrección o no, eso no está bien, ¿no? Ok, no lo voy a hacer, ¿no? Y a través de esos libros, él vea, ¿no? A través de cuentos, o sea, no directamente hacia él, pero él vea las actitudes en otras personas. Y él se nota que no está bien, las reacciones, quizás personas que actúan en la misma manera que él. Entonces, es una enseñanza
moral, ¿no? Que él también recibe a través de sus libros. Entonces, todo eso ayuda en esa formación de carácter. ¿No? Cada uno tiene su función, ¿no? Pero también la señora Mason, ¿no? Como una de sus prioridades que el conocimiento sea una fuente de felicidad, que es algo placentera, ¿no? Estudiar. Entonces, que no debemos olvidar de eso tampoco, ¿no? Que no es simplemente recibir información, ¿no? Pasar el examen y ya recibió su educación, ¿no? Realmente es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y yo lo veo en esa manera porque eso me ayuda a entender, eso es para el largo plazo, ¿no? La vida de mi hijo. No es solamente un concurso que termina a la misma vez de sus compañeros, ¿no? Para que está bien, ¿no? Es un estilo de vida. Y pueda avanzar a acuerdo de su capacidad. Y todo está bien. Él aprende para crecer. Monique, tenemos una pregunta más. Sí. Es de Jo, nuestra querida Joan. ¿Cuál podrías decir que son las prácticas más básicas para empezar a educar a niños con necesidades especiales por primera vez? Que introduce al niño a los libros vivos, que él siente el placer escuchar unos cuentos bellos, bien escritos, que forma conexiones con los libros. Quizás no va a narrar, ¿no? Es importante a presentar esos libros hacia ellos como compañeros, ¿no? Porque ahí ellos van a encontrar personajes en los cuales se relacionan, ¿no? Quizás otro personaje que tienen dificultades como ellos y cómo ellos pueden superar, ¿no? Pueden avanzar. Fábulas de Esopo, me imagino que hay varios, ¿no? Entonces, yo creo que presentarles con libros vivos simplemente para el placer de escuchar esos cuentos primeramente. Yo creo que sería un buen paso. Sí, mira, y el tema de los libros vivos es tan importante en general en la filosofía de Charles Mason y la narración, básicamente, como metodología, pero mira, hay una gran diferencia y es muy importante que los que escuchen o los que están interesados en adecuar esto o la educación que están haciendo y tratar de hacer la aplicación según los principios de Charles Mason, que no hay punto de comparación entre un libro que quizás sea un resumen de un resumen de un resumen, y ustedes lo van a ver, por ejemplo, en los libros que puedan leer a sus hijos, que son adaptaciones. Hace unos días estaba leyendo una de mis hijas un libro que tiene varias obras como resumidas, supuestamente para niños, ¿no? Entonces ya lo tenía ahí, empecé a leerle. Me parece que era La Isla del Tesoro. Entonces estaba leyéndole y mi hija me dijo, ¿y así, aquí se quedó? Pero no, esto no puede ser el final. No, hija, lo que pasa es que esa no es la obra completa. Ah, no, entonces hay que leer la obra completa. Y sin embargo, cuando vamos leyendo un libro vivo, estamos leyendo y como
como ya lo había mencionado, no se hace pues lecturas de 1 hora, ¿no? Son lecturas cortas y llega el tiempo y paso y la diferencia, mi hija, mamá, pero ¿por qué terminas? ¿Podemos seguir avanzando? No, le digo, porque ahora ya acabamos con esto. Pero, y los dejas así porque ellos te están diciendo sí, ¿no? Solo que en el orden, nosotros respetamos también un orden porque le damos un orden, un tiempo, un horario, como tú decías, para darle esa seguridad a los niños de saber que tienen, luego van a tener un tiempo libre, ¿no? Pero, pero sobre todo la conexión de los libros vivos es realmente preciosa. Y yo imagino debe ser mucho más en el caso de los niños con necesidades especiales. Y Sí, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Tu hijo se conecta y eso es una cosa preciosa. Es realmente muy importante que si un niño no sí. le presta atención a las cosas y de pronto empieza a leer un libro y él capta la atención y te dice, quiero más, Ujú, sigue leyendo, entonces tú te dices, acá hay un punto de diferencia, ¿no? sí, sí. Sí, y sí, a veces me pide, ¿no? Para terminar el capítulo y para que le dejan en la boca ese buen sabor, ¿no? El placer de leer un cuento. Ay, sí, vamos a leer más, ¿no? El otro día, sí, aquí terminamos. Y él, ¡ay, quiero más! Y eso es lo que queremos, ¿no? Sí. Y sin pensar se nos ha pasado hasta las 9 de la noche. Y probablemente se pueda hablar mucho más y todo esto, pero me Sí. gustaría aprovechar para poder invitar a las personas que están escuchando. Ujú, Y yo sé que muchas veces ustedes siguen una manera de educar a sus hijos, pero eh, cuando la educación es regida en base a principios, y no son principios que puedan usarse ahora y no hace 50 años, porque recordemos que esta filosofía pues es desde hace mucho tiempo, ¿no? ujú, Entonces, estamos viendo que es algo que los principios son aplicables para cualquier tiempo, es atemporal, en cualquier situación geográfica, cualquier condición socioeconómica, en cualquier ámbito, aún incluso con el tema de hoy, ¿no? O sea, con niños con necesidades especiales o no, ¿no? Entonces, sí, hay una comunidad en Perú que estamos poniendo el enlace abajo en toda la transmisión. Entonces es la página de Facebook que es Charlotte Mason Perú. Monique es una de las mamás de nuestra comunidad en Perú y realmente nos gustaría que nos dejen saber si ellos quisieran de repente incorporarse al grupo que estamos haciendo. Estamos reuniéndonos 1 vez a la semana para poder leer alguno de los libros, los escritos de Charles Mason y poder compartir entre nosotras, ¿no? Y, y solamente eh, sería que envíen un mensaje al, al fanpage que está pasándose ahora y nosotros podemos coordinar, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría decir, Mónica, a los padres, a las madres que tienen niños con necesidades especiales, que probablemente se hayan sentido muy agotados y muy cansados y en su mente piensen que no lo van a lograr, sus hijos no lo van a lograr, ¿no? ujú, Este, eh, Me gustaría, para terminar, que tú les puedas decir alguna palabra, que, porque sé que tú estás dedicando tiempo ahora para la presentación y hay muchas sí. familias que están muy desesperadas. Bueno, yo creo que como cualquier padre, vamos a tener el deseo, a tener y dar lo mejor a nuestros hijos. O sea, eso no se va a ir nunca, ¿no? El deseo a ofrecerles lo mejor en el tema de educación, su salud. eh, Vamos a pensar en sus futuros. O sea,
Yo creo que lo que la señora Mesa no nos dejó, eso cumple ese necesidad, ese deseo a ministrar a nuestros hijos, ¿no? Ayudarles en crecer en carácter, en entendimiento de su mundo, a relacionarse con otros. Y es algo, no tiene precio, no tiene precio. Quizás es cuestión de informarse más, ¿no? En su filosofía, a conocer a quién era ella realmente, porque ella como persona me inspira, me da ese luz, ¿no? En la oscuridad es una guía a mi vida. Entonces, creo que sería un primer paso es conocer a señora Mason, su filosofía a través de sus libros. Realmente vea su corazón, su amor para niños, todos los niños. Y con la ayuda de Dios, ¿no? No, nada es por casualidad. El Señor conoce tu situación. Yo sé que agota a veces, hay días difíciles, ¿no? Pero para todos hay días difíciles, ¿no? Incluyendo con niños normales, ¿no? Simplemente es otro tipo de dificultad, pero Dios es fiel. Da espacio para recapacitar, ¿no? Deja quizás que esas ideas les animan a tomar un paso más hacia la esperanza. Muy bien. Muchas gracias, Moni. Realmente ha sido un privilegio. Gracias por la oportunidad. Y doy gracias que puedo compartir un testimonio que pueda animar a otra persona. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y nos dejan saber cualquier pregunta específica. Monique también está leyendo los mensajes de la página de Charles Mason Perú y entonces podemos ayudarles en lo que podemos. Muchísimas Sí, gracias con todos. sí.